recién hacernos de ese dinero. O cobrar las cuentas recién para hacernos ese dinero, ¿no? Podríamos encontrar con algún deudor moroso que nos complique la situación financiera, o podríamos tener dentro del stock de bienes de cambio, bienes que, por ejemplo, hubieran sido pasados de moda, o sea, de difícil venta, de difícil realización. Entonces, por eso también podríamos tener complicaciones. Y lo mismo, analizar el pasivo corriente, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿a quién le debemos? Le debemos los socios, le debemos los proveedores, le debemos al banco, como un posible, digamos, componente de ese pasivo corriente. Y bueno, también obviamente que no es lo mismo, ya lo sabemos, ¿no? No es lo mismo deberle al proveedor que deberle a un banco, ¿no? El banco es mucho más exigente, no deja pasar un solo día, en cambio el proveedor es más flexible, y bueno, ni hablemos si es con los socios, ¿no? Bueno, la liquidez seca, por su parte, bueno, hacía como un filtro respecto de los bienes de cambio, ¿no? O sea, detraía de los activos corrientes la cantidad de bienes de cambio, y eso lo comparaba con el pasivo corriente. Es, digamos, para evitar ese tipo de sesgo, digamos, a ver, sacando la mercadería, con qué contamos para hacer frente a las obligaciones? A ver, por supuesto que el valor ideal dependerá de la actividad que desarrollemos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, a ver, si tenemos mucha mercadería, somos una ferretería, por ejemplo, y bueno, habría que ver, obviamente, qué tipo de mercadería tendremos, pero normalmente es de fácil realización, no hay mayor inconveniente en cuanto digamos, el vencimiento, por ejemplo, o pasado de moda. Entonces, no sería tan crítico. Ahora sí, tuviéramos mucha existencia de mercadería en ropa, y bueno, ahí sería sí, a lo mejor una liquidez muy seca, muy baja, sería bastante, o podría ser complicado, porque tendría que vender la mercadería para recién hacerme de fondo, ¿no? Y el tema de capital de trabajo es también, digamos, es una diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, y acá, a diferencia de lo que es la liquidez corriente, me está mostrando, ¿no es cierto?, cuánto es el monto. Obviamente que necesariamente tiene que ser positivo, pero no es lo mismo tener 1 peso de excedente que tener 1 millón de excedente, ¿no? Entonces, a eso hacíamos referencia también, de que si bien la liquidez, se complementan ambos indicadores, ¿no? Se complementan, y eso es lo ideal, digamos, no leer un solo indicador para llegar a una conclusión. Hay que leer varios indicadores, o los indicadores que reflejan, digamos, la situación, o sea, hablan de la misma situación, en este caso financiera a corto plazo, como para decir una conclusión de esta empresa financieramente a corto plazo está equilibrada, no va a tener problemas con el cumplimiento de sus obligaciones, etcétera, ¿tá? Entonces, eso es importante. Después vimos lo que era la liquidez teórica. La liquidez teórica es decir, lo que vinculada, que esa liquidez está vinculada al circuito operativo de la empresa, circuito operativo que estaba constituido por 3 parámetros. El plazo medio de las cuentas a cobrar, o sea, lo que me demoro yo en cobrar mis ventas, el plazo medio o rotación de stock, es decir, lo que se demora la mercadería desde que ingresa al almacén hasta que la venda, y el plazo medio de las cuentas a pagar o la deuda a mis proveedores, es decir, cuánto es lo que me demoro en pagar a mis proveedores. ¿Cómo calculamos la liquidez teórica? Y sumamos, ¿sí?, el plazo medio de los clientes, de nuestros clientes, más la rotación del stock, y lo dividíamos por el plazo medio a nuestros proveedores. De esa manera
teníamos una cifra, ¿sí? Y esa cifra la comparamos con la liquidez corriente real, que nos daban las cifras del balance. A partir de ahí había una conclusión, ¿no es cierto? Obviamente que ya saben ustedes que esos tres parámetros a que hacía referencia yo tienen mucho que ver con la situación financiera, o sea, tienen que estar en equilibrio, ¿eh? No puedo yo, digamos, tener un plazo de pago de proveedores cuando sé que no voy a tener la suficiente cantidad de dinero como para pagarles, porque no he cobrado mis derechos, o no he cobrado, o no se ha vendido lo suficientemente rápido. Entonces, esas tres cosas tienen que estar en equilibrio. ¿Y cuándo están en equilibrio? Cuando uno lo compara con la liquidez corriente. Si la liquidez teórica es mayor a la liquidez corriente, es decir, si la liquidez teórica es mayor a la liquidez real, quiere decir que la liquidez real es insuficiente y estamos en presencia de un desequilibrio, ¿eh? Al revés, si la liquidez teórica es menor a la liquidez real, estamos en presencia de una situación financiera favorable, donde la empresa a priori no va a tener mayores dificultades a corto plazo. ¿Ah? Por supuesto que eso, obviamente, no solamente es ver y fijarse si está por encima o por debajo, si la liquidez corriente es suficiente o insuficiente. Obviamente que si es insuficiente, y bueno, buscaremos la solución de eso. Para eso se calcula, para eso se ven estas herramientas, para buscarle la solución y buscar mejorar la posición financiera de la empresa a corto plazo. ¿Y de qué forma podríamos hacerlo eso? Y bueno, de los mismos componentes o parámetros que tiene el circuito operativo. Es decir, eh, en cuanto a plazos de cobro de las cuentas por cobrar o de los créditos por venta, y bueno, tendremos que ver en qué estamos fallando, ¿no? Si los vendedores o los cobradores no están cobrando, si no están visitando a los clientes, o se debe a una circunstancia que va más allá de la potencia o del esfuerzo que estén poniendo los cobradores o la propia empresa, ¿no? Y en el caso de las ventas también lo mismo, en cuanto a la velocidad de rotación del stock de mercadería. Y tenemos que ver si la mercadería está buena, si es el producto que el cliente necesita y apetece, si hay un problema de moda o no lo hay, si los precios están adecuados a la competencia o si estamos por arriba y estamos con problemas. Bueno, es decir, ver de manera de ajustar eso o de darle a lo mejor algún plazo, a lo mejor el plazo es muy chico, el plazo que le estoy dando a mis clientes, y yo podría, digamos, aumentar un poco el plazo con la condición de que ese stock y esa rotación de mercaderías aumentara. O por el contrario, buscando en el denominador decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con las cuentas a pagar a los proveedores? Si realmente estoy pagándole con mucho plazo, o debería pagarle con más plazo todavía, ¿no? En función a las condiciones del mercado, ¿no? Entonces, para eso obviamente se establecen este tipo de herramientas, ¿no? Y otra cosa que vimos fue la situación financiera a largo plazo. Por supuesto veíamos el endeudamiento y la solvencia. La solvencia estaba más vinculada a la imagen que la empresa tiene precisamente a largo plazo. Eh, eh, Básicamente es lo que representa la propia palabra, ¿no? Uno dice, esta persona tiene solvencia. Es decir, que no va a tener problemas, digamos, con el capital que tiene, con los bienes que tiene, como para llegado a una emergencia
hacerse cargo de las obligaciones que asume. ¿eh? Por eso también tiene mucho que ver a la imagen de la empresa. También acá hay valores, digamos, de guía, ¿no? Valores ideales, si se quiere. En el caso de la solvencia era mayor o igual a 2. Así que el activo total sobre el pasivo, o respecto del pasivo, tendría que duplicarlo como para decir, bueno, estamos en presencia de una empresa solvente. Por supuesto que también tiene que ver, vuelta de nuevo a la recomendación. Miremos qué es lo que tiene de activo la empresa y qué es lo que tiene de pasivo la empresa. A lo mejor, a ver, ¿a qué me refiero con eso, no? Vamos a suponer de que una empresa tenga todo su activo en bienes de cambio, ¿no? Obviamente que los bienes de cambio, mercadería, de un día para el otro pueden desaparecer, ¿no? Entonces, obviamente que si bien el índice me daría mayor de 2, y bueno, no sé si es tan solvente, ¿no? Porque de un día para el otro desaparece, se lleva toda la mercadería y listo, quedó vacío el local, con lo cual no sé si es tan solvente, ¿no? Entonces hay que ver también de qué manera está anclado ese activo en activos, en activos fijos, ¿no? En mercadería, perdón, en maquinaria, en herramientas, en todo, en bienes productivos, en locales, en plantas industriales. Todo eso hace a que la empresa sea solvente o no lo sea, ¿no? Y también obviamente que está muy vinculado esto de la solvencia al endeudamiento. Mayor endeudamiento y obviamente perjudica la imagen de solvencia de una empresa. El endeudamiento calculado así como pasivo respecto a la participación del patrimonio neto, también así, es interesante leer ese coeficiente en cuanto a decir, bueno, a ver, por cada peso de pasivos que tengo, ¿cuánto de patrimonio neto respondo, ¿no? Esto es interesante. Por supuesto que, como podrán ver, el coeficiente en este caso debería ser menor a 1, ¿no? Menor a 1. Si fuera 1, participaríamos de forma igual con los fondos de terceros frente al sostenimiento de los activos, ¿no? Entonces eso hace también a que estén muy vinculados. Y bueno, el efecto palanca ya lo vamos a ver acá cuando hablemos de situación económica, fundamentalmente para ver qué es lo que, eh, ustedes ya saben cuál es el efecto palanca, pero acá lo vamos a ver más en números, digamos, como para que tengamos ciertamente una idea cuando estemos con un efecto palanca positivo o negativo. ¿Alguna duda hasta acá que haya quedado de la clase pasada o que se les haya presentado ahora? No, profe. Buenísimo, buenísimo. Bien, vamos a ver en la parte de situación económica, dice, bueno, rentabilidad sobre el patrimonio. Vamos a ver dos cosas. Me interesa a mí dos conceptos fundamentales. O sea que acá lo que estamos viendo es si fuimos rentables o no lo fuimos durante el periodo contable que estamos analizando. O sea, qué hicimos y cómo nos fue. ¿Nos fue bien, nos fue mal, nos fue más o menos? Esta es la parte, digamos, en cuanto a la situación económica que nos interesa ver, ¿no? Entonces vamos a ver dos rentabilidades, una la rentabilidad sobre el patrimonio neto y la otra la rentabilidad de los activos o lo que acá llamamos rentabilidad económica. En realidad acá vamos a llamarlo el ROA, que es la rentabilidad del activo, que acá aparece como rentabilidad económica, y el ROE, que es la rentabilidad del patrimonio neto, ¿eh? Que también o sea, vamos a ver la rentabilidad desde dos puntos de vista. Del activo total de la empresa, ¿eh?
y de la parte únicamente de la rentabilidad de los socios, ¿no? De los dueños de la empresa. Son dos cosas distintas, obviamente, ¿no? Como ustedes podrán ver, podrán imaginarse, son dos cosas distintas. Eh, digamos, determinar la rentabilidad del activo, por un lado, implica la totalidad de los bienes afectados y obviamente ese resultado operativo que nos permite decir cómo nos fue con la actividad principal de la empresa, ¿sí? Con el objeto principal de la empresa, ¿eh? Que tiene que ver con su actividad diaria. ¿Cómo le fue con la actividad diaria? Y por el otro lado, en el caso de la rentabilidad del patrimonio neto, le interesa ver si el capital invertido, si la inversión que hicieron los propietarios en la empresa, les resulta rentable, les resulta compensatorio, diría, como para mantener esa rentabilidad y seguir manteniendo esa inversión. Bien, entonces, vamos con el ROA, la rentabilidad del activo. Siempre partimos de lo que es la rentabilidad del resultado operativo. A partir de ahí, o sea que estamos hablando del resultado, en ambos casos, ¿no? En ambos casos estamos hablando, siempre buscamos la visión del resultado de la actividad repetitiva, de la actividad ordinaria, de la actividad principal de la empresa. No estamos hablando del posible resultado de algún resultado, bien digo, extraordinario, como podría ser, por ejemplo, la venta de un bien de uso. La empresa no tiene habitualidad o no debería tener habitualidad en la venta de bienes afectados al uso. Sí tiene que tener habitualidad en lo que hace a la mercadería, a su actividad principal, no a la venta de bienes de uso. Entonces, en función a eso, siempre hablamos, y en ambos indicadores, tanto el ROA como el ROE, en ambos indicadores vamos a trabajar siempre sobre la rentabilidad, perdón, sobre el resultado operativo. Para que ustedes se den una idea, si no se acuerdan, acá voy con con un ejemplo, ¿no? Acá está la construcción, fíjense, yo borré todo lo que había adentro, pero fíjense lo que era el estado de resultado. Ah, no están viendo esto, ¿no es cierto? ¿O sí? Sí, sí lo ven, sí lo ven. Que dice estado de resultado. Acá. No, no. Ah, bien, 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 bien. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Eh, ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Buenísimo. Este es, digamos, el esquema, ¿m?, de un estado de resultados, ¿sí? Obviamente que los traslado a los ejercicios que habíamos hecho en clase pasada. El estado de resultado, acá venían las ventas, los costos de mercadería vendida, el resultado bruto, etcétera, etcétera. Acá aparecía el resultado bruto. Después le agregamos los gastos, gastos de comercialización, gastos financieros, gastos administrativos, ¿se acuerdan? Y llegamos al resultado operativo. Este resultado operativo es el que nosotros vamos a usar para calcular tanto la rentabilidad del activo o el ROA y la rentabilidad del patrimonio neto o el ROE. ROA son siglas en inglés y ROE también son siglas en inglés, pero en definitiva es la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio neto, ¿sí? Entonces, la rentabilidad del activo, por supuesto, lo ubicamos en el resultado operativo. Fíjense cómo es la fórmula, y vuelvo de nuevo, dejo de compartir esto, vuelvo de nuevo a la fórmula. Fíjense la fórmula, que es lo que me dice la rentabilidad del activo, acá en el segundo renglón. Utilidad antes de intereses e impuestos,
¿eh? Antes de intereses e impuestos, sobre los activos totales. ¿Por qué hace esto de utilidad antes de intereses e impuestos? Porque se supone que los intereses y los impuestos no tienen mucho que ver a la operativa de la empresa, no tienen mucho que ver con la venta, con la compra-venta de mercaderías, por ejemplo. Si tuviéramos en un almacén, la actividad operativa de la empresa está vinculada a la compra-venta de mercadería. Los intereses se corresponden a si la empresa obtuvo un préstamo o no, ¿eh? Y lo mismo los impuestos. Los impuestos no tendrían que ver con la actividad principal de la empresa, que es la compra-venta. Entonces, el activo, perdón, digamos, el resultado operativo, ¿eh? Que es este, utilidad antes de intereses e impuestos, el resultado operativo, siempre hablando, tiene que, digamos, tiene que estar antes de la deducción de los intereses y de los impuestos. ¿Eh? Por eso, y vuelvo de nuevo a la anterior pantalla, por eso acá tiene mucho que ver a cómo nosotros lo presentamos a los datos. Muchas veces acá nos encontramos con los gastos, ya en los ejercicios que hemos hecho, aparecía expuesto así, financieros. ¿Sí? Aparecían expuestos ahí, ¿no? Los gastos financieros. Y aparecía el impuesto a la ganancia acá abajo. ¿Sí? Pero eso es una forma, digamos, de mostrar los resultados del ejercicio. Es lo que diríamos una exposición. Se expone así. ¿Ah? Pero para los efectos del cálculo de la rentabilidad del activo, ¿eh? A los resultados operativos, acá, le vuelvo a repetir lo que era la fórmula, era utilidad antes de intereses e impuestos. O sea que este resultado operativo debería estar ubicado acá arriba, con lo cual no deduciría estos gastos financieros que son los intereses. ¿Se acuerdan que hablamos que los gastos financieros son los intereses? Con lo cual, si nosotros presentamos el cuadro de resultados acá, el numerador de ese coeficiente, ¿sí? Vamos a suponer este caso puntual. ¿El numerador cuál sería? Sería esta cantidad que aparecería acá, o sea que yo la vinculo acá, ¿sí? Y le sumaría esta cantidad, ¿sí? ¿Se ubican? O sea, ¿por qué? Porque son resultados operativos antes de interés. Entonces, yo al sumarlo acá, porque obviamente que acá, para calcular este resultado operativo, yo lo estoy restando, ¿sí? Yo para calcular esa rentabilidad del activo debería sumarlo. ¿Por qué? Porque es una utilidad antes de intereses e impuestos. A lo mejor resulta un poco complejo, digamos, la explicación, pero es muy sencilla, ¿no? Es muy sencilla. Y obviamente que el impuesto a la ganancia también debería ser antes, debe ser antes del resultado operativo, pero acá en este caso, como está expuesto después del cálculo no hace falta agregar nada porque ya acá no está deducido. ¿Ah? Entonces no hace falta agregar nada y está conforme a la fórmula, digamos, del cálculo de la rentabilidad del activo. ¿Alguna duda hasta acá?
No, ¿por qué? O sea, a ver, ¿cuál es el problema? En el caso de los impuestos, estamos hablando de impuestos a la ganancia y de impuestos, otros impuestos, ¿no es cierto? Que pueden ser impuestos inmobiliarios, impuestos de barrido y limpieza, como puede ser un impuesto. No, 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 no. Cargas sociales son otra cosa. Las cargas, claro, las cargas sociales son cargas sociales, no son impuestos. ¿Está? Las cargas sociales tienen que ver con el pago de la nómina salarial, no es impuesto. ¿Ah? Impuesto se refiere a lo que es impuesto inmobiliario, impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos brutos, impuesto a las ventas, como podría ser en el caso de algún impuesto municipal, pero no tiene nada que ver con las cargas sociales, no tiene nada que ver. ¿Ah? Las cargas sociales forman parte del costo de la mano de obra, tanto de la mano de obra directa como de la mano de obra indirecta. ¿Mm? Acá es simplemente decir, bueno, a ver, yo calculo esto, vamos a dar un ejemplo acá, y después lo vamos a hacer en el ejercicio para que ustedes se den cuenta. Acá vamos a tener gastos administrativos, por ejemplo. Acá vamos a tener gastos comerciales. ¿Sí? Y los gastos financieros, le vamos a poner alguna cifra, ¿eh? Le vamos a poner, por ejemplo, 1000 acá, le vamos a poner 500 acá, ¿sí? Le vamos a poner, ¿por qué no me lo sumo? 500. Bueno, y acá le vamos a poner, no sé, 300, ¿sí? ¿Eh? No sé por qué no me sumo esto. Ah, porque está bien. Bueno, le vamos a agregar acá. Ahí está. Ah, no, pero bueno, está metido, está con la fórmula. Bueno, no hay problema, fíjense. Yo acá tengo esta cifra, vamos a suponer, voy a decir, bueno, acá yo tengo un resultado operativo de 900 pesos, de 9.000 pesos, para hacer una cifra redonda, ¿sí? Yo tengo estas cifras. Yo para llegar a estos 9.000, tuve que restar de este resultado bruto que está acá arriba, que puede ser que obviamente que acá aparece cero porque no hay ninguna cifra arriba, tuve que restarles los gastos administrativos, tuve que restarles los gastos de comercialización y tuve que restarles los gastos financieros. Y llegué a este resultado operativo. Este resultado operativo tiene que ver, ¿no es cierto?, al resultado ordinario, repetitivo de la empresa, como ya les dije. ¿Sí? Ahora bien, la fórmula de la rentabilidad del activo me dice utilidades antes de intereses e impuestos. Fíjense bien, presten atención. Antes de intereses e impuestos. Si la fórmula me pide que sea antes de intereses e impuestos, yo acá, para llegar a estos 9.000, le tuve que restar eso. ¿Me entienden? Entonces, antes de intereses, por lógica, yo le tengo que agregar esos 300, porque es antes. Es como si este renglón o esta fórmula le tuviera acá arriba. Y para tenerla acá arriba, ¿sí? Para tenerla acá arriba, yo le tengo que sumar eso. Así en una especie de imaginaria, ¿no? Entonces le tengo que sumar. También, si el impuesto a la ganancia figurara acá, también lo debería sumar, ¿eh? Porque imagínense este renglón acá arriba, ¿eh? También lo debería sumar. Pero como está acá abajo, mostrado así, ¿eh? No tengo que tocarlo eso porque es antes de impuesto y acá obviamente el cálculo del resultado de operativo está antes de la consideración del impuesto a la ganancia. ¿Ah?
No sé si se entiende, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, vamos. Sí. No, podría estar planteado distinto, pero el concepto es que ustedes vean, podría estar planteado distinto, porque esto también es una cuestión de cómo mostrar, cómo muestra el contador los resultados de la empresa. Hay contadores que dicen, bueno, no, yo impuesto a la ganancia me gusta ponerlo acá arriba. ¿Ah? Entonces no debería eso complicarnos en el cálculo de la rentabilidad del activo si nosotros tenemos bien en claro cuál es la fórmula y qué significa la fórmula. La fórmula te dice utilidades operativas antes de intereses e impuestos. Entonces yo sé de que ese resultado operativo, ¿no es cierto?, tiene que estar antes de los intereses y de los impuestos. Si el resultado operativo estuviera o lo mostrasen por debajo, entonces obviamente que lo tengo que sumar. ¿Por qué? Porque la cifra esa incluye, a ver, ¿cuál es la idea también de esto? Por un lado, mostrar, digamos, el resultado operativo puro, sin intereses e impuestos que me puedan llegar a alterar el resultado operativo, o sea, el resultado de comprar y vender mercadería, nada más. ¿Eh? Ese resultado es el que a mí me interesa comparar con los activos que yo estoy poniendo en juego para comprar y vender esa mercadería. ¿Está? Como los intereses y los impuestos son ajenos a ese movimiento de compra-venta, yo lo estoy deduciendo de ese resultado. Por eso es utilidades operativas antes de considerar los intereses y los impuestos. ¿Se entiende? Eso por un lado. Y hay otros textos que nos indican también que es interesante también el razonamiento, que dice, bueno, no, a mí me interesa mostrar la rentabilidad de los activos, ¿sí? Pero con todo lo que significa en cuanto a la fuente de financiamiento. Por eso, como la fuente de financiamiento, la rentabilidad, o sea, la fuente del pasivo, por ejemplo. La rentabilidad del pasivo, ¿cuál es? Los intereses. ¿Sí? Entonces, los intereses no los tenemos que deducir, deben estar adentro del resultado operativo. Porque yo mido, eso dicen otros autores, yo mido todo el rendimiento de los activos, no importa de dónde fueron originarios los fondos que sostienen el activo. Esa es digamos, un razonamiento un poquito más complejo, pero no por ello también válido, ¿no es cierto? Respecto del otro que me quiere mostrar simplemente el origen de la compra-venta, ¿no? Del resultado de la compra-venta. ¿Mm? Bueno, eso en cuanto a esto, ¿no? De la rentabilidad del activo. ¿Eh? Pero ¿qué pasa con la rentabilidad del patrimonio neto? De la rentabilidad de los fondos que colocaron los socios. Que obviamente que les interesa a los propios socios. Bueno, ¿cómo hago para calcularlo? Es un poquito más sencillo. Es simplemente calcular el resultado operativo, así como da, sobre el patrimonio neto. ¿Mm? En este caso, que hay impuesto a las ganancias posterior al cálculo del resultado operativo, acá sí lo tengo que sumar el impuesto a la ganancia. Perdón, los tengo que restar. ¿eh? Los tengo que restar. O sea, básicamente, para el caso de la rentabilidad del patrimonio neto, es lo que nos queda a los dueños de la empresa, después de deducido todo, después de deducido los impuestos, después de deducido los intereses, todo. Entonces, la rentabilidad pura, el resultado puro operativo sobre dividido el patrimonio neto, que esa es la fórmula, ¿no?
Básicamente esos dos conceptos a mí me interesa que ustedes vean y lo comprendan y lo entiendan, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto finalmente con el efecto palanca? ¿Se acuerdan lo que era el efecto palanca? El efecto palanca era la posibilidad que yo tenía de que con el endeudamiento aumentar la rentabilidad de mi capital, del capital propio de los socios. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hago yo para, teniendo la rentabilidad del activo y la calculada y la rentabilidad del capital calculado, determinar si el efecto palanca fue positivo o negativo? Muy fácil y sencillo. Si la rentabilidad del activo es mayor que la rentabilidad del capital propio, ¿sí? Por lógica consecuencia, tengo un efecto palanca negativo. ¿Tá? O sea que ha sido mucho el interés y los impuestos que he pagado, que me impidieron tener una buena rentabilidad del capital propio. Y por el contrario, si la rentabilidad del activo es menor que la rentabilidad del patrimonio neto, ¿sí? Quiere decir que mis inversiones, o sea, mi capital, el capital de los socios, ¿sí? Ha tenido un rendimiento mayor a los activos. ¿Y por qué? Y producto precisamente de ese endeudamiento que obviamente los intereses que yo he pagado han sido mucho menores a la rentabilidad que yo he obtenido por el propio uso del endeudamiento. ¿Se entiende? Y acá terminamos, digamos, con el tema de la herramienta, con lo cual directamente tenemos que pasar al ejercicio como para que ustedes vayan, digamos, tomando práctica en cuanto, y obviamente que van a aparecer dudas, pero la única forma es tomando práctica, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿puede repetir Sí. lo último, cuando era menor y cuando era mayor, una rentabilidad a la otra? Bueno, sí. El efecto, o sea, ¿cómo determinar el efecto palanca teniendo calculado la rentabilidad del activo por un lado y la rentabilidad del patrimonio neto por el otro, o del capital propio? ¿Sí? Si yo tengo, a ver, está bueno que que ustedes lo aprendan, digamos, de memoria, pero está malo que no lo razonen. En realidad no está bueno que lo aprendan de memoria, sino que lo razonen. Obviamente que muchos de ustedes lo van a aprender de memoria, pero tiene una explicación y está bueno de que ustedes lo comprendan en función al razonamiento, ¿no? Si yo tengo una rentabilidad del activo que me da mayor a la rentabilidad del patrimonio neto del capital propio, quiere decir de que el efecto palanca fue negativo. ¿Eh? He tenido que pagar muchos intereses, ¿eh? He tenido que pagar muchos intereses y eso produjo de que la rentabilidad del capital propio fuera menor a la rentabilidad del activo. Y por el contrario, si la rentabilidad del activo es menor que la rentabilidad del capital propio, quiere decir que el endeudamiento que yo asumí tuvo un costo que me permitió aumentar la rentabilidad de cada peso invertido en la empresa. ¿Eh? Por eso, en ese caso, tenemos un efecto palanca positivo. Bien, 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 gracias, profe. ¿alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué le parece si vamos de lleno a este ejercicio? Fíjense que en este ejercicio tenemos ya dos, no importa, no importa el tema de los años, yo no es para no andar cambiando todo ahí
en el Classroom porque es muy engorroso. Tenés que sacarlo, volverlo a poner, y esa vuelta a poner te lo pone al fondo, después no lo puedo pasar para arriba, entonces es un medio complejo. Por eso no los toco, los dejo así, no importa los años, no vienen al caso. Acá podría ser 2020 y 2019, ¿eh? Así que eso no hace a la cuestión el tema de los años, es simplemente que ustedes lo tienen, que sepan hacer los ejercicios. ¿Cómo era lo que tenemos que hacer? Acá nada cambia, es simplemente que tenemos dos columnas, en vez de como teníamos en el ejercicio pasado que hicimos, que teníamos una sola. Acá nos permite analizar más cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, ¿qué pasó con los bienes de cambio? Se ve que y esto lo podemos traducir, esta diferencia en términos porcentuales, ¿no? Es decir, bueno, acá el aumento de los bienes de cambio respecto de un año al otro y fue más o menos del 10%. ¿Ah? Entonces podríamos hacer una fórmula que nos indique o que nos ayude también a decir, bueno, a ver, esa comparación, ¿no es cierto?, horizontal de un ejercicio al otro que me permite ver la evolución que ha tenido este rubro, bueno, lo podríamos hacer también en términos porcentuales, ¿no? A ver, vamos a hacerlo así, ustedes se dan cuenta. Yo hago esto, este rubro lo resto respecto de lo que tenía el ejercicio anterior, ¿sí? Y a esa diferencia, ¿sí? Por supuesto que acá le tengo que poner paréntesis, si no, no me va a salir el cálculo, ¿tá? Esa diferencia la divido por no, ¿qué pasó acá? Acá me faltó esto acá, ¿está? Entonces ahí, si yo lo multiplico por 100 a este número, ¿no? Si yo multiplico todo esto o le pongo directamente el formato de porcentual, me va a dar un 12%. ¿Ah? Yo le había dicho un 10%. Bueno, le erré por 2%. Entonces yo a partir de ahí yo puedo decir, bueno, a ver, durante este año el stock, o sea, lo que tengo en concepto de bienes de cambio en el almacén, es un 12% más grande que el año pasado. ¿Tá? Entonces, ahí obviamente que eso es un hecho concreto. Después tendremos que decir, bueno, a ver por qué pasó eso, qué es lo que fue. Puede ser que hayamos vendido menos y nos hayamos quedado con mercadería. O puede ser al contrario, vendimos mucho y tuvimos que, o por ejemplo hoy, estamos en un proceso inflacionario. ¿Cómo hace el empresario para protegerse del proceso inflacionario? Y se estoquea, o sea, aumenta los stocks, como para ganarle la inflación. Yo compro, o sea, tengo pesos. No hay peor cosa que frente a la inflación tener los pesos. Hay que tener cosas para protegerse de la inflación. Entonces, ¿qué hace el comerciante, el industrial? Se estoquea, le gana al futuro aumento de precios, ¿sí? Entonces eso puede ser una explicación. O sea, tenemos un hecho concreto, que los bienes de cambio respecto del año anterior aumentaron un 12%. ¿Sí? Después buscaremos la causa. ¿Ah? ¿Se entiende? Bien. Eh, vamos Vamos a empezar así, no, perdón, vamos a empezar así, vamos a copiar esto, y lo vamos a ir poniendo a donde corresponde, acá en cuanto a esta estructura que está vacía. Esto es ni más ni menos que la ecuación patrimonial, activos, pasivos y patrimonio neto. Es la ecuación patrimonial. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, vamos a ir colocando esos rubros en el lugar que corresponde, ¿no? Ubicándonos. Acá dice bienes de cambio, ustedes saben que los bienes de cambio son activos corrientes. Entonces, ¿qué hacemos?
y los pegamos acá en el activo corriente. ¿Tá? Entonces vamos ya completando y esa estructura vacía la vamos llenando. También vamos con bienes de uso. Lo voy pintando porque así no me estoy pasando, no me estoy dejando algún rubro de lado, porque obviamente que después esa ecuación patrimonial a la que hacemos referencia no me va a dar. Bienes de uso. Bienes de uso, ¿a dónde vamos con bienes de uso? ¿Dónde lo pegamos? A ver a alguno que me diga. ¿A dónde lo pegamos? ¿Qué les parece? Cualquiera. En No activos, saben. profe. Activos, pero ¿qué activos? ¿Activos corrientes o activos no corrientes? Bienes de uso estamos hablando. Activos no corrientes. Bien, bueno, sí señora, así es, activos no corrientes, ¿sí? ¿Está? Entonces lo ubicamos ahí. Los bienes de uso son activos no corrientes, el típico rubro de activos no corrientes. ¿Eh? Seguimos entonces pegando. Dice costo mercadería vendida. ¿Sí? Acá les vuelvo a aclarar de que está dado el cálculo del costo de la mercadería vendida, pero puede existir que no esté dado el cálculo. Y por supuesto lo tendremos que calcular. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Acá ya la puse. Existencia inicial más las compras menos las existencias finales. ¿Sí? Eso es el cálculo del costo de la mercadería vendida. Por supuesto que estos datos siempre los tenemos a mano. Las compras se nos van a dar, las compras, cuánto fue, la existencia final. Ustedes saben que la existencia final de un ejercicio es la inicial del ejercicio siguiente y lo mismo para la existencia inicial, ¿no? Estos rubros que aparecen acá son, estos bienes de cambio, son siempre existencias finales, siempre existencia final. Con lo cual, acá para completar esto, además del dato de compras, debería ser también suministrado el dato de la existencia inicial, o sea que del año 2018, que en este caso sería la existencia final del año 2017. ¿Sí? Eso les explico. Bueno, entonces, costo mercadería vendida. ¿Dónde iría este concepto? Costo mercadería vendida. ¿Dónde lo ubicaríamos acá? ¿Dónde lo pegaríamos? Lo copiamos y lo pegamos acá. ¿Dónde lo pegarías? ¿Mm? Vamos, hablen todo. Ahora es el momento de hablar y sacarse las dudas y equivocarse. Ahora es el momento no en el parcial. Ahora es el momento donde nosotros tenemos que ver en dónde nos estamos equivocando, ¿no? ¿Eh? En el resultado, profe. En el estado de resultado, exactamente, en el estado de resultado. Entonces acá son costos, son costos, y los costos que van son egresos, y los egresos van en el cuadro de resultados. Perfecto. Bien. Vamos con otro, caja. Acá hay otro rubro, caja, lo pintamos para no olvidarnos. Caja. Caja es una típica cuenta del activo. ¿Qué activo? Es lo más líquido que tiene Corriente. una empresa. El activo corriente. Exactamente. Del activo corriente. Entonces nos vamos acá al activo corriente y pegamos la cuenta caja. ¿Está? Caja. Perfecto. Vamos completando el cuadro. Seguimos. Capital. Capital lo marcamos también antes de copiarlo, para no equivocarnos. Lo copiamos y capital, ¿a dónde va? Capital es una típica cuenta también del patrimonio neto. Ustedes Patrimonio. saben que exactamente. El capital va acá en el patrimonio neto. ¿Sí? Y bueno, esto consiste así el ejercicio. Crédito por venta. Crédito por venta, ustedes saben que es un activo corriente. Una aclaración. Si no dice si es
a largo plazo, o sea, más de un año o menos de un año, lo consideramos menos de un año. Entonces, estos créditos por venta no dice nada, si dice si son a corto o largo plazo, con lo cual consideramos que es a corto plazo. Entonces, crédito por venta, lo copiamos y es un activo corriente. Lo ponemos acá, lo ubicamos acá y lo vamos pegando, perdón. Lo vamos pegando. Ahí estamos. Y lo pegamos, ¿no? Profe, Señora. ese deudores por ventas también se llama créditos por ventas serían los deudores por ventas, perdón. Podría ser deudores por venta, podría ser cuentas a pagar, cuentas a cobrar. Bien. Son nombres similares, significan lo mismo. Crédito por venta, deudores por venta, cuentas a cobrar, son todos sinónimos, digamos, representan lo mismo, ¿no? Tienen que ver con esos saldos que nuestros clientes tienen pendientes para con la empresa, ¿no? Deudas comerciales, comerciales, ¿qué serían deudas comerciales? Un También pasivo. no dice nada, o sea que supongo que van a ser, los considero, digo, como a corto plazo. Pasivo, dice la señora Silvia. Y yo comparto con ella. Pasivos. Pasivos corrientes, ¿sí? Entonces lo pegamos acá en los pasivos corrientes. Uy, perdón. ¿Está? Bien, seguimos. Deudas bancarias. Acá dice a corto plazo. Lo pintamos, ¿eh? Deuda bancaria, el propio nombre ya te da una idea de dónde va. O sea, son deudas, son obligaciones. En este caso, menos de un año y bancarias. O sea que estamos hablando de un pasivo a corto plazo, o sea, un pasivo corriente. Entonces, la pegamos acá, pasivo corriente. ¿Está? Seguimos avanzando. Deuda bancaria, pero en este caso mayores al año, o sea que estamos hablando de un pasivo, también pasivo, pero en este caso no es un pasivo corriente, porque me dice que es más de un año. Entonces, lo ubico, lo copio acá en un pasivo no corriente. Lo pego acá. ¿Está? Seguimos avanzando. Deuda, o dice fiscos sociales a pagar. Ustedes ya saben que cuando está la palabra a pagar, o las palabras a pagar, o mejor dicho, la expresión, ya está cantado que es una obligación, que es una deuda. Y si es una deuda, es un pasivo. No dice si es a corto plazo o a largo plazo, pero ya quedamos que si no decía nada, era a corto plazo. Entonces, lo copiamos, estamos hablando de un pasivo corriente, entonces lo ubicamos acá como pasivo corriente. Perfecto. ¿Ah? Seguimos avanzando. Lo marcamos al próximo rubro, gastos administrativos. Gastos administrativos. ¿Los gastos qué son? Son una erogación. Y si es una erogación, va en el cuadro de resultados. Entonces, gasto administrativo lo copiamos y lo pegamos acá, nos vamos al cuadro de resultados, ¿sí? Acá habíamos puesto ya gastos administrativos, le pegamos. Entonces, vamos completando también este rubro, ¿sí? ¿Está? Este cuadro, este esquema que está vacío. Gastos de comercialización, también estamos hablando de erogación, gasto, una pérdida. Y si es una pérdida, también va en el cuadro de resultados, porque es una pérdida. Entonces, lo copiamos y lo incorporamos acá en el cuadro de resultados como gastos. Estamos sumando acá.
Otros créditos. Otros créditos. ¿Qué habíamos dicho de los otros créditos? Eran otros derechos a cobrar, pero que no estaban directamente relacionados a la compra-venta de la actividad principal. Estaban relacionados, podría estar relacionado a algún otro aspecto, como por ejemplo, podrían estar relacionados a alguna facilidad que la empresa le dio a aquella persona que compró un bien de uso que la empresa vendió. O sea que es digamos, un derecho a percibir alguna suma de dinero, pero que no está alejado de lo que es los créditos por venta. No tiene nada que ver. Es una suma para percibir, pero no tiene nada que ver con la actividad principal. Puede ser, por ejemplo, acá que nos figuren un anticipo a los empleados, ¿no? El anticipo a los empleados puede figurar acá, como otros créditos, ¿sí? O, por ejemplo, un anticipo de utilidades a los socios. También puede figurar acá. Entonces, no dice si es al corto plazo o largo plazo, como hemos convenido, si no dice nada es al corto plazo. Entonces, lo ubicamos acá. Si son derechos a cobrar, es un activo, como habíamos dicho, un activo corriente. Entonces lo pegamos acá en el activo corriente. ¿Sí? Seguimos avanzando. Resultado de ejercicios anteriores. Ojo con esto. Acá mucha gente se suele confundir. Lo marcamos primero. Resultado de ejercicios anteriores. No son los resultados del ejercicio, de este ejercicio. Son resultados de ejercicios anteriores. ¿Ah? O sea que no tienen nada que ver con este ejercicio. ¿Sí? Entonces, estos resultados, como ya saben ustedes, van en el cuadro del patrimonio neto, forman parte del patrimonio neto, son resultados que todavía los socios no han decidido qué hacer con ellos, pero son propiedad de los socios. Y como son propiedad de los socios, va en el cuadro, en el cuadro del patrimonio neto. Entonces, vamos acá, lo pegamos en el patrimonio neto, acá abajito nomás del capital, lo pegamos.